Vamos a compartir una palabra siguiendo con aprender a discernir mejor el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a cenar, a partir el pan, y el Espíritu exhorta a la iglesia a fin de que discierna lo que va a hacer, que entienda, ¿no?, que comer del pan y beber de la copa está relacionado con la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando no estamos en una comunión, vamos a hablar un poquito de lo que significa la comunión. Entonces, no estamos entendiendo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Porque ¿qué es lo que hizo? Pues nos unió, porque estábamos separados. Estábamos separados por el pecado. ¿Separados de quién? De Dios. El pecado había hecho separación entre Dios y los hombres. Y no había manera de que esto se restaurara. No había forma. Legalmente hablando, Dios no podía hacerlo aunque quisiera hacerlo, porque el pecado estaba delante de Dios. Y Dios es justo y no puede violar su ley. Le dijo al hombre: el día que pecares, ciertamente morirás. Y el hombre comió del árbol y murió. Hubo una muerte. Habla de una separación entre Dios y el hombre. La comunión que había, que era justa, porque no había pecado, esa comunión se rompió y se restauró en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, cuando el Señor entregó su Espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, abriéndose la puerta que estaba cerrada por la carne misma. Se encontraba el hombre impedido para tener acceso a la presencia de Dios. Y Dios mismo había mostrado esa condición en el tabernáculo. Cuando Él mandó a hacer el tabernáculo, y le entregó su diseño a Moisés, había una puerta de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y era una cortina. Y esa cortina solo se abría una vez al año, cuando el sumo sacerdote entraba, con mucho temor y mucho temblor, con la sangre del cordero sacrificado. Entraba y la ponía, la sangre, sobre el propiciatorio. En un día especial, el día de la expiación llamado, o Yom Kippur, una vez al año. El sacerdote pedía primero perdón por sus pecados y luego intercedía por los pecados del pueblo. Y de esa manera Dios perdonaba todos los pecados que no habían sido confesados, pero que delante de Dios se acumulaban, exigiendo una respuesta al pecado. Dios justo tenía que responder. Entonces cada año se resolvía esa justicia, llamémosla así. La justicia de Dios quedaba satisfecha por la sangre del cordero. Dios era propicio, propiciaba entonces perdón. El sacerdote salía y daba la noticia.
La noticia era motivo de celebración. Era una sombra de lo que habría de ocurrir un día, en la muerte del Cordero de Dios, Jesucristo, que es el Cordero de Dios. El día que Él murió, o en la hora en que Él entregó su espíritu y murió, entonces el velo se abrió, mostrando con esa señal que estaba abierta la entrada a la presencia de Dios. Muy tremendo eso. Por el Espíritu. Entonces, ese entrar a la presencia de Dios era para un pueblo que iba a ser redimido. En principio, Israel. Estas promesas habían sido dadas a Israel. Pero también estaban veladas estas promesas para las naciones, las cuales, por medio del Evangelio, después de que Israel como nación rechazó este Evangelio, entonces Dios se fue a las naciones y el Evangelio nos abrió a nosotros también la puerta. Sí. Que es la que vemos en Apocalipsis capítulo 3, cuando el Señor se presenta como el que tiene la llave de David a la iglesia de Filadelfia. Y dice que Él ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Y que cuando Él cierra la puerta, nadie la puede abrir. Pero Él la abrió. ¿Y cómo la abrió? La abrió por medio de su muerte expiatoria. Esa es la muerte del Señor Jesús, que permitió a los gentiles tener acceso. Lo que nosotros vemos en las cartas escritas a estas 7 iglesias, vemos que algo se perdió. Desde el mismo principio, la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, el Señor le dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y ve y haz las primeras obras. Porque si no, quitaré el candelero de su lugar. Hemos hablado mucho sobre esta palabra, pero no está de más volver a repetirla, porque allí está el todo. Allí está el todo. Las primeras obras relacionadas con el primer amor. O sea, con la obediencia a aquellas cosas que Jesús enseñó a guardar. Primeramente a los apóstoles y luego los apóstoles a la iglesia. Para que la iglesia pasara el testimonio a la siguiente generación. Y de esa manera la iglesia estuviera firme, parada, delante de Dios, sin problema. Sin problema. Porque el pecado es el que derriba a la iglesia. Es el pecado. El pecado es el que obligó a Dios a sacar al hombre del sitio donde lo había puesto, de Edén, ahí en el jardín. Allí el hombre tuvo que ser expulsado. Y la puerta se cerró. Dios puso querubines que impedían que el hombre entrara y comiera del árbol de la vida. Algo terrible. Pero es importante ver eso porque esa puerta se abrió de nuevo para que el hombre pudiera tener acceso al árbol de la vida. Ese árbol de la vida, que no es otra cosa que la vida eterna, ¿sí? Y que es Cristo, la vida eterna,
es de donde comemos nosotros. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a comer de Él y a beber de Él. Vamos a hacer un memorial de lo que significa para nosotros la iglesia comer. ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer la vida eterna. Vamos a recordar que siendo pecadores Cristo murió por nosotros y que su sangre sigue allí. No se ha secado, no es inmunda y sigue para perdonar. Sigue perdonando nuestros pecados cuando podemos discernir el cuerpo de Cristo. Cuando entendemos que la comunión de unos con otros es la comunión del cuerpo de Cristo. Y cuando la comunión del cuerpo de Cristo se mantiene, la sangre del Señor Jesucristo opera. Opera limpiándonos, perdonándonos. Es algo que no vemos y es algo que ni siquiera necesitamos confesar. Es algo que opera naturalmente. Porque si yo me miro a mí mismo, mi cuerpo, yo no le digo a mi corazón, corazón, bombea sangre. Mi corazón naturalmente, él bombea la sangre. Y tengo venas que llevan la sangre a todos los rincones del cuerpo y mantienen mi cuerpo con vida. Es algo que es natural. Entonces, asimismo, como es natural que la sangre sea distribuida y me mantenga bien, asimismo la comunión de los hermanos, de una manera natural, permite que la sangre fluya, la sangre del Señor Jesucristo fluya y nos perdone, o sea, nos mantenga limpios delante de Dios. Porque mire Efesios cómo comienza, la carta a los Efesios comienza mostrando algo que ocurrió antes de la fundación del mundo. No fue después del pecado, ni fue cuando Dios puso al hombre, sino antes. Dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, allí lo que estamos viendo es que fuimos puestos en Cristo, fuimos puestos en su cuerpo, para que fuéramos, estando allí, o estuviéramos santos y sin mancha. Es una operación que Dios hizo, no es algo que yo hago, no es algo que yo me esfuerzo, no. Si hay algún esfuerzo, porque lo hay, es en discernir si estoy o no estoy en el cuerpo. Ese es el único esfuerzo. Discernir si me mantengo realmente unido a Cristo o en Cristo. Porque eso puede suceder, que se rompa la comunión. Puede suceder. Por el pecado. Porque hay pecados que rompen la comunión entre los hermanos. Entonces, no son pecados de muerte, pero son pecados que tienen que hacerse notables. Si por alguna razón un hermano ha pecado contra mí, o viceversa, mi responsabilidad es restaurar esa relación. Porque yo tengo que reconocer que cualquier miembro del cuerpo de Cristo es vital dentro del cuerpo de Cristo. Y no puede estar separado. No puede estar separado. Entonces yo tengo que ir a Él a fin de salvarlo. Porque el pecado rompe la conexión. Ha habido mucha ignorancia en relación a esto. Mucha ignorancia. Y por eso es que el cuerpo de Cristo, o los miembros del cuerpo de Cristo, sufren hoy en día destitución.
sufren división, sufren. Y al sufrir esta separación, entonces la sangre no opera, fíjese bien. Porque no es un asunto de que yo confieso mi pecado y entonces el Señor me perdona. Pues sí, pero hay una condición, que yo esté unido al cuerpo. Que yo me mantenga en la comunión del cuerpo de Cristo. Por eso podemos entender lo que el apóstol dice en el capítulo 11. Dice que por cuanto no se discierne y se come sin discernir, algunos están desanimados, otros están enfermos y otros han partido, están muertos. O sea que es bastante complicado. Porque en vez de recibir la bendición que Dios tiene para aquel que se encuentra en la comunión del cuerpo, lo que recibe es juicio y se come muerte. Muerte, que fue lo que comió Judas. Judas, cuando toma el pan, fíjese que él no toma de la copa, él coge del pan y en el momento en que come, sobre él cae el juicio. Cae el juicio automáticamente, porque Judas no estaba discerniendo lo que estaba ocurriendo ese día. Entonces, hermanos, este asunto es pues muy bonito cuando lo entendemos. Muy bonito, ¿por qué? Porque vamos a mantener la comunión. Vamos a apreciar la comunión, vamos a proteger la comunión y vamos a trabajar en pro de la comunión. El Señor no solamente nos ha puesto como miembros de su cuerpo, sino que nos ha puesto como atalayas de la comunión. Atalayas. Sí, a veces hacemos muchos esfuerzos por ganar a la gente que está afuera. Y eso está bien. Pero ¿qué pasa con la gente que un día fue ganada y estuvo en la comunión y ya no está? Y ya no está. Pues hay que recuperar a esos hermanos. Hay que recuperarlos para el Señor, para que vengan a ser del Señor nuevamente en el cuerpo. Esto es revelación. Es un nivel de entendimiento según las Escrituras que nos ayudan a entender la importancia del cuerpo de Cristo y la comunión en la cual el Señor nos ha colocado. Porque existe, es una realidad el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no está dividido, porque Cristo no está dividido. Si Cristo estuviera dividido, entonces habría división del cuerpo de Cristo. Pero Cristo no se ha dividido. Cristo no está dividido del Padre, no se ha dividido el Espíritu, sino que mantienen una comunión, que esa comunión es tan pura, tan perfecta, que es la vida eterna. En ella no hay pecado, en ella hay luz. Y esa luz, que es la vida eterna, es la que limpia nuestra condición. Porque en nosotros hay una condición, la cual heredamos de Adán y está en nosotros, pero mientras estemos en la comunión del cuerpo de Cristo, esa condición es expuesta, y de la misma forma que la sangre trabaja para darnos vitalidad, de la misma manera la sangre de Cristo trabaja para mantenernos en la vitalidad de la comunión del cuerpo de Cristo, o sea, de la vida práctica del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo tiene una vida, y esa vida no es nuestra vida, es la vida de Él, fluyendo a través de la sangre, y manteniéndonos entonces en el interés de las cosas de Dios, porque ese interés de las cosas de Dios es realmente el alma que se encuentra en el orden. El alma que pierde el ánimo, que viene a la desgana, que ya no le provoca, es porque algo le está pasando. Porque la sangre no está operando.
La sangre no está limpiando adecuadamente. Entonces debe discernir, debe examinarse. Por eso se nos manda a tener examen, un examen. ¿Estoy realmente? ¿He hecho lo que me corresponde hacer para mantener la comunión con mis hermanos? ¿Me he separado de algún hermano? ¿No he mirado bien a algún hermano? ¿No he tenido la misericordia que Dios ha tenido para conmigo, la paciencia que Dios ha tenido para conmigo con algún hermano? Pues hermanos, esas cosas son necesarias para mantener la comunión. Y creo que estamos en un tiempo muy crítico, porque hemos experimentado con mucha tristeza el ver a ciertos hermanos, el no acompañarnos ya en la comunión. O sea que ya no es algo que hemos leído ni que alguien nos ha contado, sino que es nuestra propia experiencia. Ya es algo que estamos viendo y que al compararlo con las Escrituras, tenemos que decirle amén a las Escrituras. Las Escrituras tienen la razón. Amén. Nosotros no. Sí. Nosotros nos podemos imaginar, nos podemos justificar, podemos decir que estamos en la comunión sin estar en la comunión, porque la comunión tiene sus características. La comunión del cuerpo de Cristo tiene que ver con el perseverar en aquellas cosas en las cuales los cristianos al principio perseveraban. Y perseverar, ¿qué significa? Mantener día a día el mismo ánimo, el mismo deseo, ¿sí? Que el Señor es el que lo pone en el corazón, porque Él es el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad, pero también es el que quita, también quita, que el Señor tenga misericordia de nosotros y no nos quite el deseo que proviene de Él, el cual nos es dado por medio de Cristo. Por eso dice el capítulo 3 de Efesios, dice que es para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Que el Señor, por su Espíritu, afecte de tal manera nuestro hombre interior. ¿Nuestro hombre interior cuál es? Es el hombre que se encuentra en el Espíritu. No es el que se encuentra en el cuerpo o en la carne, ni en el alma, sino que es el que ha nacido de nuevo, el que tiene comunión con el Espíritu de Cristo y el que tiene que crecer, madurar, ¿a fin de qué? A fin de que pueda ingresar por la fe. Eso es como una conquista del hombre interior al corazón, conquistando y extendiéndose hasta lograr el señorío del alma. Entonces, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que cimentados y arraigados en amor, que es el amor de Dios, podamos conocer, fíjese bien, con todos los santos. Aquí se nos presenta ya la iglesia, se nos presentan todos los santos de la comunión. Podamos conocer ¿qué? Podamos conocer las dimensiones del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea que el amor de Cristo no es el amor que el hombre entiende, no es el que el hombre conoce, no, es otro amor. Es un amor puro, es perfecto, es un amor que es necesario, porque de hecho esa es la salvación del alma, hasta que el amor de Dios llegue a la plenitud, hasta que podamos entender ese amor que estuvo en Cristo y que al estar en Cristo dio la vida, no tuvo problema en dar la vida, en entregarse por todos los hombres. Entonces, es para eso que apunta la comunión.
La comunión apunta es para que podamos permitirle al Señor ganar el corazón. Porque creemos que estamos bien, pero no estamos todavía perfectos. No, no. En la medida en que avanza la perfección de Cristo en nosotros, la comunión es cada vez más estrecha, es cada vez más perfecta. Es más fácil tener las cosas en común. Vamos a salir del egocentrismo y vamos a entrar en el darnos a los hermanos. Porque ese es Cristo en nosotros. Y ese es Dios en Cristo. Hasta que lleguemos ¿a dónde? A la plenitud del amor de Dios. Entonces, hermanos, esto, bueno, nos muestra que es importante. Es importante discernir si de verdad entiendo esto, si lo aprecio, lo valoro, sí. Y entonces trabajo, porque cuando yo entiendo, entonces trabajo, tengo un compromiso con Cristo en la edificación del cuerpo de Cristo. No voy a estar así como aislado, como sí, yo soy del cuerpo, yo estoy allí, y no importa que me vean o no me vean, pero hermanos, sepa que yo soy del cuerpo de Cristo. No, hermano, así no es. Eso así no es. Sí, eso ya es una mente engañada por el diablo. Engañada por el diablo. Y no podemos permitir que ese engaño permanezca en la mente de ninguno. No, nos toca exhortar con amor y decirle al hermano, hermano, no estás realmente en el punto que el Señor quiere que estés. Despierta, estás dormido. Estás dormido. Te dejaste engañar. Porque eso pasa con el pecado. Eso sucede cuando nos apartamos de la comunión. No opera la sangre. Y hasta nuestra manera de discernir se va. Que el Señor nos ayude a no perder nuestro discernimiento de las cosas. Sobre todo discernir lo que significa estar en la comunión. La comunión no es una relación de carne, no es un asunto natural, no tiene nada que ver con amigos, no tiene que ver con la amistad. No. Tiene que ver es con la pureza del amor de Dios, que abrió su casa para cualquiera, sin distinción. Aquí no, el Señor no hace distinción. No hay razas, no hay posiciones sociales, no hay gente que tiene más entendimiento que otra, entonces nos vamos a separar o a dividir por grupitos según nuestros gustos. No, eso no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no tiene nada que ver con esas cosas mundanas, ¿sí?, que han penetrado en el corazón de la iglesia y la han llevado al engaño, a pensar que unas relaciones en la carne ya son un asunto que tiene que ver con el espíritu, pero no. Una cosa es el espíritu de Dios y otra cosa es nuestra alma, que nuestra alma por naturaleza busca relacionarse, por naturaleza. Entonces tiene relaciones con los familiares, tiene relaciones con los amigos, tiene relaciones con los vecinos, tiene relaciones con mucha gente. Y la mayoría de esas relaciones es buscando llenar los vacíos del alma. Ni siquiera busca llenar el vacío que tiene el otro, sino buscar, que mi alma esté bien. Pero con el espíritu no es así. El espíritu, cuando es el amor de Dios en nosotros no estamos buscando que nuestros vacíos sean llenados, sino llenar los vacíos de otros. Dar la vida por los otros. Hacer las cosas por los otros. Porque ese es el verdadero amor. Sí, y ese es el que tiene que abundar en nosotros, en nuestro corazón.
debe abundar, para que tengamos una comunión genuina, verdadera, y no estemos engañados. Porque por ese engaño, entonces, venimos aquí y no discernimos qué es lo que está sucediendo. Entonces no debemos ni siquiera propiciar algo cuando no hay un discernimiento, porque estaríamos abriendo la puerta a la muerte. Así de sencillo. Y no queremos abrir la puerta a la muerte, sino a la vida. ¿Sí? No al árbol de la ciencia del bien y del mal, sino al árbol de la vida. Porque ese es el árbol de la vida ahora. Es Cristo mismo. O sea que la puerta se ha abierto, pero se ha abierto es para que al comer de Cristo mantengamos nuestra comunión. La mantengamos, porque eso es lo que Dios quiere. Que seamos una familia y que estemos unidos por los vínculos del amor de Cristo. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a orar por el pan, por la copa. Y pues antes, examinémonos un poco, a ver si de verdad estamos en la comunión real del cuerpo de Cristo. Si de verdad entendemos lo que es la comunión del cuerpo de Cristo. Si nos hemos entregado a los hermanos, si nos hemos entregado digo las reuniones, porque las reuniones es lo único que nos permite esa facilidad. O sea que las reuniones vienen como una facilidad para que haya una edificación del cuerpo de Cristo. El Señor nos ha abierto todas estas puertas, entonces debemos aprovecharlas. Cada una de ellas trabaja con un fin específico y nos va edificando, nos va llevando, ¿sí?, poco a poco a una unidad de fe, a un conocimiento del Hijo de Dios, que si perseveramos y perseveramos, entonces vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. De eso es que se trata, porque es hasta que lleguemos allá, a la plenitud de Cristo, o sea, a la madurez del cuerpo de Cristo. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a perseverar en aquellas cosas, Señor, que nos has enseñado y que nos has mandado como mandamientos de vida, porque producen la vida de Cristo en resurrección para nosotros. Enséñanos a negarnos a nosotros mismos, sí, a entregar nuestras vidas por la causa de Cristo. No buscar lo nuestro, sino buscar lo de Cristo. Y allí es donde tenemos que aplicar ese principio de la cruz. Porque la carne no quiere, el espíritu sí. Pero haremos en obediencia a la voluntad de Dios, aún a costa de nuestra voluntad o deseo. Como dijo el Señor Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y determinó ir a la cruz. Asimismo nosotros determinaremos las cosas santas, las cosas tuyas, por encima de las cosas que a nosotros nos agradan. Ayúdanos en eso, Señor, a permanecer en tu amor, en ese primer amor, Señor, en esas primeras cosas, para que nuestro candelero se mantenga en el lugar debido. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.